Imagina un país que invierte su dinero mejor que el mejor broker del mundo. Un lugar tan bello que muchos lo consideran el más hermoso de la tierra. Noruega, la nación de la belleza vikinga. Un país con solo 5 millones de habitantes, pero con un poder futbolístico que no le corresponde por tamaño, encabezado por un jugador al que llaman el cyborg vikingo, Erling Haaland. Este país invierte sus ingresos en un fondo para su población, un fondo tan enorme que repartido entre cada habitante repartiría más de $300.000 a cada uno. Por eso muchos lo consideran el país más rico del mundo. Pero hay un misterio que ni la riqueza ni la belleza de Noruega pueden frenar. Un misterio que, año tras año, deja a Noruega con menos vida y futuro. Acomódate, abre bien los ojos y dale al like. En este nuevo vídeo de Mundo Sin Censura, vamos a descubrir por qué Noruega, el país más rico y bello del mundo, se está quedando sin niños. Empezamos. Para entender el poder y la belleza vikinga que define a Noruega, hay que empezar por el mar. Hace más de 1000 años, los vikingos zarparon desde estos fiordos hacia lo desconocido. No tenían mapas fiables ni brújulas modernas, solo el sol, las estrellas y un instinto que los llevó a descubrir tierras que Europa ni siquiera imaginaba que existían. Los mapas medievales de la época marcaban esta región con serpientes marinas gigantes y remolinos que parecían tener vida propia. No eran simples dibujos. Eran advertencias para cualquiera que se atreviera a navegar tan al norte. Uno de esos mapas hablaba de un lugar al que llamaban el mar que decide. No señalaba un punto exacto en el océano, sino una idea. Aquí no mandas tú. Si entrabas sin respeto, el mar te tragaba. Y si sobrevivías, no era por mérito, era porque la naturaleza te había dado permiso. Esa mentalidad se quedó grabada en la gente que decidió quedarse a vivir en estas tierras. Una forma de entender el mundo que todavía hoy se mantiene en Noruega. Y esa herencia no es solo cultural, también es física. Los hombres nórdicos son altos, fuertes, con una presencia que solo tienen los países con sangre vikinga en las venas. Y las mujeres no se quedan atrás. Noruega es uno de los países que más veces ha colocado a sus mujeres en los primeros puestos de los concursos de belleza internacionales. Ojos claros, piel pálida, altura por encima de la media europea. Una belleza que ha dominado las pasarelas de moda del mundo durante décadas. Pero si hay un lugar donde ese poder vikingo se ha vuelto a demostrar ante todo el planeta, ese lugar es un campo de fútbol. En el Mundial de 2026, Noruega llegó hasta las rondas finales del torneo, dejando en el camino a un gigante como Brasil, una de las selecciones con más historia y más títulos del mundo. Erling Haaland se ha convertido en el mejor ejemplo de este poderío de Noruega. Un delantero al que ya llaman el cyborg vikingo, o el androide nórdico, por un físico que parece diseñado para romper récords. Y para entender de dónde sale ese poder físico, hay que conocer algunas curiosidades sobre él. Haaland ha confesado en un documental sobre su carrera que parte de su rendimiento viene de su dieta. Y no habla de batidos de proteínas ni de suplementos normales. Habla de corazones e hígados de vaca. Un tipo de alimentación que, según él, le ha dado una ventaja física frente al resto de futbolistas del mundo. También ha hablado de su rutina al despertar. Lo primero que hace cada mañana es exponer sus ojos a la luz solar, para regular lo que él llama su ritmo circadiano. Además, filtra el agua que bebe, convencido de que puede tener grandes beneficios para su cuerpo. Y a pesar de ser uno de los futbolistas mejor pagados del planeta, Haaland ha dicho en varias ocasiones que su mayor sueño para cuando se retire no tiene nada que ver con el lujo. Quiere comprar una granja en su ciudad natal para dedicarse a cuidar vacas y vivir en contacto con la naturaleza. Si te gusta Noruega, Haaland y este vídeo, déjanos ahora un buen like. Un hombre que representa, mejor que nadie, la mezcla exacta que define a Noruega. Fuerza vikinga por fuera, y una vida sencilla y cercana a la maravillosa tierra de Noruega. Y esa fuerza vikinga que Haaland lleva dentro del cuerpo, Noruega la lleva escrita en su paisaje. Pocos países en el mundo pueden presumir de una naturaleza tan extrema como esta. Los fiordos noruegos, esos brazos de mar que se meten kilómetros hacia el interior entre montañas verticales, están considerados por National Geographic como uno de los destinos más bellos del planeta. El más famoso de todos
el Geirangerfjord, es tan espectacular que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Pero si hay un lugar que resume la belleza salvaje de Noruega, ese lugar son las islas Lofoten. Montañas afiladas que salen directamente del mar, pueblos de pescadores con casas rojas construidas sobre pilotes de madera. Un país donde el sol puede quedarse en el cielo semanas enteras sin ponerse, y donde existen islas tan extremas que ni siquiera está permitido nacer en ellas, ni morir. Realidades que descubriremos más adelante en este viaje. Fiordos que parecen esculpidos por dioses, montañas imposibles, pueblos que parecen sacados de una postal. Así es la belleza que ha convertido a Noruega en uno de los países más deseados para visitar del planeta. Pero esa misma belleza extrema convive con algo que muy pocos turistas llegan a imaginar. Porque este país, además de ser uno de los más bellos, es también, en la práctica, el más rico del mundo. Imagina que ganas mucho dinero extra cada mes, pero en vez de gastarlo, lo metes en una cuenta y lo inviertes en las mejores empresas del mundo. Nvidia, Google, bancos, año tras año, sin tocarlo. Al cabo de unas décadas, ese dinero no solo se ha multiplicado, se ha convertido en una fortuna que ya no depende de tu sueldo, sino de miles de empresas trabajando para ti al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que hizo Noruega. Cuando el país descubrió petróleo en el Mar del Norte, en vez de repartir ese dinero o gastarlo en obras públicas como hicieron otros países petroleros, el gobierno noruego decidió invertirlo, casi todo, en empresas de todo el planeta. Y decidió no tocarlo. El resultado es un fondo que hoy vale $1.800.000.000.000. Para hacerte una idea de lo que significa esa cifra, es más dinero del que mueve BlackRock, la mayor gestora de inversión del mundo. Más dinero del que produce en un año entero un país como España. Lo mejor es que este dinero no pertenece a unos pocos poderosos. Este dinero pertenece a todos los noruegos. Si se repartiera entre cada habitante del país, bebés incluidos, le tocarían más de $300.000 a cada uno. Es como si un gobierno entero se comportara como el mejor broker del mundo, pero en vez de invertir para hacerse rico él mismo, invirtiera para que cada uno de sus ciudadanos, sin hacer nada, ya tuviera un colchón de $300.000 esperándole. Por eso, mientras otros países se endeudan para pagar sus gastos, Noruega ahorra. Y por eso muchos consideran que este es, en la práctica, el país más rico del mundo. Con todo esto sobre la mesa, del 1 al 10, ¿te gustaría haber nacido o vivir en Noruega? Déjanos tu comentario ahora. Al final de este viaje veremos si lo mantienes. Esa misma luz que en verano no se apaga nunca, en invierno desaparece por completo. En las zonas más al norte de Noruega, durante los meses de invierno, el sol no sale, ni una hora, ni un minuto. Semanas enteras envueltas en una oscuridad total, donde el día y la noche dejan de existir como conceptos distintos. Es el mismo fenómeno que en verano regala noches doradas sin fin, pero en su versión opuesta. Y esa versión opuesta pesa mucho más de lo que parece. Cada año en los rankings mundiales de felicidad, Noruega aparece entre los primeros puestos del planeta. Sanidad gratuita, educación de calidad, sueldos altos, seguridad. Sobre el papel, parece el lugar perfecto para vivir. Pero esos rankings se hacen preguntando a la gente cómo valora su vida en general, no cómo se siente cada día del año. Y ahí es donde aparece la otra cara de Noruega. Porque en los meses de invierno muchos noruegos describen una sensación de peso, de cansancio constante, de tristeza que no tiene una causa concreta más allá de la falta de luz. Un estado de ánimo bajo que se repite cada año, con la misma puntualidad que la propia oscuridad. Los propios noruegos tienen un término para explicarlo, aunque no siempre le den demasiada importancia en público. Hablan de un peso invernal que se instala en el cuerpo y en el ánimo, y que solo se levanta cuando el sol vuelve a asomar. Por eso en muchas ciudades noruegas es habitual ver lámparas especiales en las oficinas y en los salones de las casas, diseñadas para imitar la luz solar. Un intento de engañar al cuerpo cuando el cielo no coopera. ¿Tú podrías vivir sin ver la luz del sol durante meses? Cuéntanoslo en los comentarios. Un país que parece tenerlo todo: riqueza, belleza, seguridad, y que aún así, cada invierno, convive con una tristeza silenciosa que ningún ranking internacional logra reflejar.
Una tristeza que, como veremos más adelante, tiene mucho más que ver de lo que parece con el verdadero misterio de este vídeo. Y hablando de tristeza extrema, hay un lugar en Noruega donde ni siquiera se puede terminar de vivir. Aquí, las señales de tráfico no advierten de curvas peligrosas, advierten de osos polares. Este lugar se llama Longyearbyen, la ciudad más grande del archipiélago de Svalbard, en pleno Ártico noruego. Uno de los asentamientos habitados más al norte de todo el planeta, tan cerca del Polo Norte que en algunas épocas del año ni siquiera hay línea que separe el día de la noche. Y en esta región, los osos polares superan en número a los propios habitantes. Se calcula que hay más osos polares que personas viviendo en todo el archipiélago. Bajan hasta las zonas pobladas con tanta frecuencia que fuera del núcleo urbano es obligatorio llevar un rifle. No es una recomendación. Es una norma que se toma tan en serio como llevar el cinturón de seguridad en cualquier otro país. Y no es una norma exagerada. El oso polar es, con diferencia, el más peligroso de todos los osos que existen en el mundo. Un oso pardo, o incluso un oso negro, en la mayoría de los casos prefiere evitar al ser humano. Ataca solo si se siente amenazado, si defiende a sus crías o si lo sorprenden de cerca. El oso polar es diferente. Para él, un ser humano no es una amenaza, es una posible presa. Esto ocurre porque el oso polar es el único oso del planeta que es, ante todo, un depredador puro. El resto de osos comen sobre todo plantas, frutos, insectos y pescado ocasional. El oso polar, en cambio, vive casi exclusivamente de cazar. Su dieta se basa en focas, y para sobrevivir en un entorno donde la comida escasea la mayor parte del año, ha desarrollado un instinto de caza que no se apaga nunca, ni siquiera frente a un humano. A eso se suma su tamaño. Un macho adulto puede llegar a pesar más de 600 kilos y medir 3 metros de altura si se pone sobre sus patas traseras. Su olfato es capaz de detectar una foca escondida bajo más de 1 metro de hielo y nieve a más de 1 kilómetro de distancia. Y bajo ese pelaje blanco que parece pensado para camuflarse en el hielo, tiene una piel completamente negra, diseñada para absorber al máximo el poco calor del sol ártico. Todo en su cuerpo está construido para cazar y sobrevivir en el lugar más hostil del planeta. Y eso incluye no tener miedo de nada que se cruce en su camino. Por eso en Svalbard, salir sin un rifle fuera del pueblo no es una precaución exagerada. Es, literalmente, una cuestión de supervivencia. Con este dato tan extremo sobre la mesa, muchos podrían pensar que aquí está la explicación de por qué Noruega se está quedando sin niños. Un lugar tan peligroso que la gente simplemente prefiere no tener hijos aquí. Pero la realidad de Svalbard es todavía más extraña que eso. En esta isla está prohibido morir. Todo se debe al permafrost, un suelo que permanece congelado todo el año, incluso en pleno verano. Y cuando algo se entierra en un suelo así, no se descompone. El cuerpo queda ahí, prácticamente intacto, durante décadas. Esto plantea un riesgo real para la salud pública, así que las autoridades tomaron una decisión drástica hace años. Tanto las personas gravemente enfermas como las que están cerca del final de su vida tienen que ser evacuadas hacia el continente antes de que llegue ese momento. Y tampoco se pueden hacer. No existen hospitales preparados para partos en esta isla. Cuando una mujer se queda embarazada, tiene que abandonar Svalbard semanas antes de la fecha prevista y viajar al continente para dar a luz allí. En Longyearbyen puedes trabajar, casarte, construir una vida entera. Puedes incluso vivir aquí toda tu vida adulta. Pero no puedes nacer en esta isla. Y no puedes morir en ella. Una isla que parece explicar por sí sola el misterio de este vídeo. Pero que, como descubriremos ahora, es solo una pieza pequeña de una historia mucho más grande. Pero antes de contarte esto, si aún no te has suscrito a Mundo Sin Censura, hazlo ahora. Porque aquí vas a seguir descubriendo realidades del mundo que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Y aquí es donde el misterio de este vídeo empieza de verdad a tomar forma. Porque no son los osos polares, no es el permafrost. La verdadera razón por la que Noruega se está quedando sin niños tiene que ver con algo mucho más humano. Hombres altos, físicamente imponentes, con esa presencia que solo tienen los países con sangre vikinga en las venas. Noruega, Islandia, Dinamarca, Suecia. Esta región de Europa lleva más de 1000 años produciendo guerreros
exploradores y navegantes que conquistaron medio mundo conocido. Eso no desaparece en unas pocas generaciones. Pero si los hombres noruegos ya impresionan, las mujeres son otro nivel. Noruega es uno de los países que más veces ha colocado a sus mujeres en los primeros puestos de los concursos de belleza internacionales. La belleza nórdica, ojos claros azules o grises, pelo rubio, altura por encima de la media europea, ha dominado las pasarelas de moda del mundo durante décadas. Algunas de las modelos más cotizadas y mejor pagadas del planeta tienen pasaporte noruego, islandés o escandinavo. No es un estereotipo, es una realidad documentada por la industria de la moda durante generaciones. Y aquí viene el dato que nadie espera. De sus 5 millones de habitantes, las mujeres superan a los hombres en más de 50.000 personas, y el 46% de las mujeres adultas noruegas están solteras. Casi la mitad. ¿Cómo es posible en uno de los países más ricos y desarrollados del mundo? Los motivos son demográficos y culturales a la vez. Las mujeres noruegas viven de media 4 años más que los hombres, 84 frente a 80. Con el tiempo, esa diferencia acumula y se traduce en cientos de miles de mujeres sin pareja disponible. A eso se suma que Noruega tiene una de las culturas de independencia femenina más arraigadas de Europa, mujeres que priorizan su carrera, su libertad y su desarrollo personal, y que no están dispuestas a renunciar a eso por una relación que no las convenza del todo. El resultado es un país donde casi 1 de cada 2 mujeres adultas está soltera, con toda esa belleza nórdica, con toda esa independencia, esperando a alguien que esté a su altura. Pero para entender bien este fenómeno, hay que meterse en el día a día de la gente, porque el clima y la geografía de Noruega no solo afectan al ánimo de las personas, también moldean por completo la forma en la que se relacionan. En un país donde durante buena parte del año hace frío extremo y anochece a media tarde, la vida social no ocurre igual que en el sur de Europa. Aquí no existe la cultura de salir a caminar por la plaza del pueblo o quedar en una terraza al aire libre. El contacto casual entre desconocidos, ese que en otros países surge de forma natural en la calle, en un bar o en una cola del supermercado, aquí es mucho más raro. El frío empuja a la gente a moverse rápido de un sitio cerrado a otro, sin pararse a hablar con nadie por el camino. Por eso en Noruega, gran parte de la vida social se traslada a espacios cerrados y organizados, y ahí es donde entra una de las costumbres más arraigadas del país nórdico, la sauna. Para los noruegos la sauna no es solo un lujo ocasional, es casi un ritual social. Es habitual que grupos de amigos, compañeros de trabajo o incluso familias enteras se reúnan en saunas públicas o privadas como parte de su rutina semanal. Es un espacio donde se habla, se desconecta y donde muchas relaciones, tanto de amistad como de pareja, terminan naciendo. En algunas ciudades del norte, incluso existen saunas flotantes construidas sobre el mar, donde después de sudar durante minutos, la gente se lanza directamente al agua helada del fiordo. Pero ni siquiera esta costumbre logra compensar del todo la falta de oportunidades de conocer gente nueva de forma espontánea. Y ahí es donde la tecnología ha ocupado el hueco que el clima le ha robado a la vida social tradicional. En los meses de invierno, cuando la oscuridad se adueña del país durante casi todo el día, las aplicaciones de citas se convierten en la principal vía de contacto entre los noruegos, sobre todo en las zonas rurales y en el norte del país. En algunos pueblos pequeños, donde todo el mundo ya se conoce de vista desde hace años, estas aplicaciones no sirven tanto para descubrir gente nueva, sino para dar el primer paso con alguien a quien ya conocías, pero con quien nunca te habías atrevido a hablar directamente. Esta combinación, un clima que aísla, un ritmo de vida acelerado y una cultura que premia la independencia personal por encima de la búsqueda constante de pareja, ha terminado generando una paradoja curiosa. Un país lleno de gente atractiva, con estabilidad económica, con tiempo libre y con acceso a todo tipo de recursos, donde a pesar de todo esto, encontrar pareja estable se ha vuelto cada vez más complicado. Y esta paradoja no se reparte igual por todo el país. En algunas regiones concretas, este desequilibrio se dispara hasta niveles extremos. Uno de los ejemplos más claros está en las islas Lofoten, esas mismas montañas que salen del mar y que antes te mostrábamos como una de las postales más bonitas de Noruega.
En muchos de estos pueblos de pescadores, los hombres jóvenes crecen con una idea muy clara desde niños. En cuanto terminan el instituto, tienen que marcharse. Las oportunidades de estudiar una carrera, de trabajar en algo distinto a la pesca, o simplemente de vivir una vida con más opciones sociales, están en las grandes ciudades del sur, como Oslo o Bergen. Y muchos de ellos se van y no vuelven. Las mujeres jóvenes, en cambio, tienden a quedarse un poco más ligadas a sus familias y a sus pueblos de origen, al menos durante más tiempo. El resultado es que, en algunas de estas islas, la proporción de hombres jóvenes solteros frente a mujeres jóvenes solteras es tan desigual que la vida social entera del pueblo gira en torno a ese desequilibrio. En algunos de estos pueblos, la gente ya no solo se conoce de vista. Prácticamente todo el mundo se ha conocido, o ha intentado conocer, a casi todo el mundo. Y aún así, muchos hombres jóvenes terminan tomando la misma decisión que sus vecinos años atrás: hacer las maletas e irse a buscar suerte y pareja a otro lugar del país. Y hay un dato que resume bien todo esto. En algunas zonas del norte de Noruega, durante los meses de invierno, la aplicación más usada en el teléfono de mucha gente joven no es ningún mapa ni ninguna red social de trabajo. Es una aplicación de citas. Un pueblo entero, encerrado por el frío y la oscuridad, tratando de encontrar compañía a través de una pantalla, aunque la persona que aparece al otro lado viva a menos de 1 kilómetro de distancia. A todo esto se suma otro factor, menos evidente, pero igual de importante. El propio Estado noruego, con ese fondo soberano que ya conoces, ha construido uno de los sistemas de bienestar más completos del mundo. Bajas de maternidad y paternidad larguísimas, ayudas económicas por cada hijo, guarderías subvencionadas casi por completo. Sobre el papel, todo empuja a que tener hijos sea más fácil que en casi cualquier otro país del planeta. Pero ese mismo sistema, que protege tanto a sus ciudadanos, también les da la opción de no necesitar a nadie para salir adelante. Una mujer noruega puede formar una familia sola, mantenerse económicamente sin depender de una pareja, y acceder a las mismas ayudas que si tuviera un compañero al lado. La independencia ya no es solo una elección cultural, es una posibilidad que el propio Estado sostiene con dinero real. Así que la imagen que muchos tienen de Noruega, un país frío pero perfecto, ordenado, sin ningún problema aparente, esconde una realidad mucho más humana. Un país donde el dinero sobra, la belleza sobra, pero donde encontrar a alguien con quien construir una vida se ha convertido, para muchos, en la asignatura pendiente más difícil de todas. Y aunque Noruega convive con este misterio silencioso, sería injusto quedarnos solo con la parte incómoda de esta historia. Porque ese mismo fondo soberano que hace de Noruega, en la práctica, el país más rico del mundo, también se traduce en beneficios muy concretos para la vida diaria de sus ciudadanos, empezando por algo que sorprende a cualquiera que lo escucha por primera vez. En Noruega, el Estado destina parte de sus ingresos a becas y ayudas directas para escritores. No hablamos de subvenciones simbólicas. Un autor noruego puede recibir un sueldo anual del gobierno, simplemente por dedicarse a escribir, sin necesidad de que su libro sea un éxito comercial. La idea detrás de esto es sencilla. Un país rico no solo debe cuidar su economía, también debe cuidar su cultura y garantizar que las voces de sus escritores no dependan únicamente de si venden o no venden. Y esto es solo un ejemplo de un sistema mucho más amplio. La educación, desde la guardería hasta la universidad, es prácticamente gratuita. La sanidad pública cubre a toda la población con un coste mínimo para el paciente. Las bajas por maternidad y paternidad se cuentan por meses, no por semanas, y muchas empresas ofrecen bajas remuneradas casi al completo. Incluso el transporte público en las ciudades más grandes está fuertemente subvencionado, para que moverse de un lado a otro no dependa del sueldo que gane cada persona. Todo esto se financia en gran parte gracias a ese mismo fondo que nació del petróleo del Mar del Norte. Un país que decidió no gastar su riqueza de golpe, sino convertirla en un motor que sigue generando beneficios, año tras año, para cada nueva generación de noruegos. Y esta forma de entender la riqueza colectiva tiene mucho que ver con una norma social no escrita, pero que casi todos los noruegos conocen desde pequeños. La llaman la ley de Jante. No es una ley real,
ni está recogida en ningún código legal. Es un conjunto de reglas sociales, casi un código de conducta silencioso, que se resume en una sola idea. No te creas mejor que los demás. No presumas de tu dinero, de tus estudios, ni de tus logros personales aunque los tengas. En Noruega, destacar demasiado sobre el resto está mal visto, incluso cuando ese éxito es merecido y evidente. Esta mentalidad explica muchas cosas de la Noruega actual. Explica por qué, a pesar de tener uno de los fondos soberanos más grandes del planeta, el propio gobierno insiste en repartir esa riqueza de forma colectiva, en vez de convertir a unos pocos en multimillonarios. Y explica también por qué muchos noruegos, incluso los más adinerados, prefieren llevar una vida discreta, sin ostentaciones, sin coches de lujo aparcados en la puerta de casa. Pero esta misma cultura de la discreción y la igualdad plantea una pregunta incómoda. Si el país entero se construye en torno a la idea de que nadie debe destacar demasiado y de que la búsqueda del éxito personal debe ceder ante el bienestar colectivo, ¿no es precisamente esa misma mentalidad la que ha terminado empujando a tantas personas a priorizar su independencia por encima de formar una familia? ¿Puede un país ser, al mismo tiempo, uno de los más igualitarios del mundo y uno de los más solitarios para sus propios ciudadanos? Con esa pregunta en la cabeza, cuéntanos en los comentarios qué piensas. ¿Crees que la igualdad y la independencia que tanto valora Noruega tienen algo que ver con que cada vez nazcan menos niños en el país? Por eso, cuando alguien pregunta cómo es realmente el día a día en Noruega, la respuesta no es sencilla. Es un país donde puedes tener acceso a una de las mejores sanidades del mundo, una educación de calidad y un colchón económico que muy pocos países pueden ofrecer. Pero también es un país donde el invierno puede pesar sobre el ánimo durante meses, donde encontrar pareja se ha convertido en un reto para casi la mitad de sus mujeres adultas, y donde existen rincones tan extremos que ni siquiera está permitido nacer o morir en ellos. Y aquí está, quizás, el dato más revelador de todo este viaje. Noruega tiene una de las tasas de natalidad más bajas de toda su historia, a pesar de tener uno de los sistemas de ayudas a la maternidad más generosos del planeta. Guarderías casi gratuitas, bajas remuneradas de meses, ayudas económicas por cada hijo. Sobre el papel, el país ha hecho prácticamente todo lo posible, en términos económicos, para facilitar que sus ciudadanos formen una familia, y aún así, cada año nacen menos niños, lo que demuestra que el problema nunca fue el dinero. Nunca fue la falta de ayudas del Estado. El verdadero freno tiene que ver con algo que ningún fondo soberano, por muy grande que sea, puede comprar: el tiempo, el clima y la manera en que las personas se relacionan entre sí. Con todo esto que ya conoces, quiero que vuelvas a esa pregunta que te hice al principio del vídeo. Del 1 al 10, ¿le pondrías la misma nota a Noruega que le pusiste al principio? ¿O ha cambiado tu opinión con todo lo que acabas de descubrir? Cuéntanoslo en los comentarios y compara tu respuesta con la que diste al principio. Y si hay un dato que resume mejor que ningún otro toda esta historia, es este. Noruega es, al mismo tiempo, el país más rico del mundo por habitante, y uno de los países donde más difícil resulta, para casi la mitad de sus mujeres adultas, encontrar a alguien con quien compartir esa riqueza. El dinero puede comprar seguridad, comodidad, incluso tiempo libre, pero no puede comprar compañía, y esa es quizás la lección más humana que esconde este país nórdico detrás de sus fiordos, su fondo soberano y su selección de fútbol. Un país que lo tiene casi todo, menos para muchos lo más importante. Si esta historia te ha dejado con ganas de más, nuestro próximo viaje te va a llevar justo al lado contrario del mapa. Porque si Noruega es el país más rico del mundo por habitante, y aún así no logra resolver su mayor problema, existe otro país que guarda una contradicción todavía más extrema. Un territorio con las mayores reservas de petróleo de todo el planeta, más incluso que Arabia Saudí. Un lugar con el salto de agua más alto de la Tierra, con playas paradisíacas y selvas donde la naturaleza sigue mandando por encima del ser humano. Ese país existe y se llama Venezuela.